complicado determinar a qué distancia están los objetos. Nosotros podemos ver la imagen del objeto, parecido a lo que lo vemos nosotros, pero es difícil medir sobre esa imagen la distancia, lo que llamamos profundidad, ¿no? Podemos medir el ancho en la imagen, el alto en la imagen, pero la tercera dimensión, la coordenada z o la profundidad, es complicado medirlo. Ahora lo veremos. Para solucionar ese problema, una posibilidad es visión 3D. Para ver en 3D necesitamos dos puntos de vista y nosotros somos así, tenemos dos ojos porque los dos ojos nos permiten ver la profundidad a la que están las cosas, dentro de un cierto rango, porque si algo está muy lejos, la diferencia de espacio de los dos ojos no permite ver con detalle la distancia a la que están dos cosas muy alejadas, pero cuando las cosas están en un margen de desde cerca hasta 4 o 5 metros, nosotros podemos tener una percepción bastante interesante de la profundidad. Las líneas eléctricas, las torres de alta tensión que podemos ver por ahí por el campo, nos suministran energía a muchos puntos, a las ciudades, al campo, provienen desde los sitios donde se produce esa energía y llevan la energía a los sitios donde se consume. Y es muy importante que esas líneas eléctricas estén bien mantenidas y no tengan averías, porque una avería imprevista en una línea eléctrica deja, por ejemplo, a una ciudad sin luz, ¿no? Sin energía eléctrica, y eso interrumpe hospitales, interrumpe semáforos, interrumpe todo. Y hay situaciones críticas, hay situaciones en las que eso hay que evitar al máximo posible que se produzcan. Por tanto, hay que hacer un mantenimiento preventivo. Antes de que se produzca una avería, hay que ver que algo no está funcionando correctamente y planificar la reparación de eso. Porque como el cable se va rompiendo, los hilos que forman el cable se van rompiendo, ahí la corriente corre con dificultad y se genera un incremento de temperatura. Y ese incremento de temperatura, como habéis visto antes con la cámara térmica, es bastante práctico detectarlo. Bien, pues esto del helicóptero pues está bien, pero se buscan alternativas, porque el helicóptero es muy costoso, el aparato cuesta mucho dinero, las personas que van dentro tienen que estar muy bien formadas y al final una inspección cuesta bastante dinero. Además, los días que hay viento no se puede realizar, entonces se están buscando alternativas. Una alternativa son colgar robots del cable, un robotito con dos brazos, como un mono, con unas ruedecitas en los apoyos, y ese robot va circulando por el cable. En ese robot se colocan cámaras que pueden ver el cable mucho más cerca de lo que lo puede ver el helicóptero, porque el helicóptero no se puede acercar demasiado. Hay un campo eléctrico muy intenso y además, por seguridad, ante cualquier ráfaga de viento o lo que sea, pues el helicóptero tiene que mantenerse a una cierta distancia y entonces es más fácil observar las cosas desde el robotito que va colgado en el cable que desde el helicóptero. El problema del robot es que cuando llega a un apoyo, las ruedecitas ya no pueden pasar, ¿vale? Porque ahí está apoyado el cable. Entonces, la gracia de esto es que el robot está formado por varias partes que se pueden desplazar una sobre la otra, como si la mitad del cuerpo se pudiera desplazar sobre la otra mitad, ¿no? Viendo con las manos, si el robot es así, pues que una mitad del robot, ¿vale?, cortado así, se pueda desplazar sobre la otra, telescópico. De manera que cuando llega al apoyo, las ruedecitas estas llegan al apoyo, esta parte del cuerpo que lleva estos brazos se queda quieta, la otra mitad se desplaza sobre la mitad que está quieta, cuando llega aquí saca dos brazos auxiliares que lleva, se cogen del apoyo y cuando eso está cogido, la parte que se ha quedado quieta antes se desliza sobre la que está apoyada con un brazo al lado de cada apoyo, pasa el apoyo, se vuelve a colgar del cable y vuelve a seguir circulando por encima del cable. Y así va recorriendo el cable y haciendo la inspección. Las cosas que hay que detectar es la vegetación. La vegetación va creciendo y eso, cuando está muy cerca, puede saltar una chispa y generar un incendio, provocar un incendio. Por tanto, hay que también tener una prevención y mantener la distancia de seguridad de la vegetación. Las personas que van en el helicóptero también van observando si hay algún árbol o algún objeto ajeno a lo que es la línea eléctrica que se esté acercando demasiado y esté entrando en la zona de seguridad. Cuando un árbol crece demasiado, pues hay que avisar a la brigada forestal para que pode las ramas que están invadiendo esa zona de seguridad y tener la prevención de incendio. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros, en la medida de la vegetación al robotito. En el robotito se colocan unas cámaras para poder medir esa distancia. Y como os decía antes, y ahora veremos después con un pequeño gráfico, la distancia hay que medirla con una cámara estereoscópica, con dos cámaras, con un conjunto que tenga dos cámaras. Esta es normales, aquí os hemos traído una para que después la veáis. Aquí tenéis más camaritas ahí arriba, ¿vale? Esto para que lo veáis de cerca. La cámara está formada pues por la circuitería electrónica que
se encarga de captar esa información. Lleva una lente delante, un cristalito donde la luz entra y se proyecta sobre un chip que la parte de arriba es transparente para que la luz llegue hasta el chip y averiguar cuánta luz llega en cada punto de la superficie sensible que capta la imagen. Después lo veis, ¿vale? Es estereoscópica, la vista de la cámara izquierda, la vista de la cámara derecha, y a partir de los puntos de cada objeto donde se proyectan cada una de estas dos imágenes, generamos esta tercera imagen donde sobre la imagen coloreamos y el color nos informa de la distancia, ¿vale? De manera que cuando el robotito se va desplazando va viendo a qué distancia están las cosas, y si hay algo que está más cerca de la distancia de seguridad genera una alarma para que la brigada forestal pues vaya y resuelva el asunto. ¿Cómo se averigua la distancia a partir de la visión estereoscópica? Repasemos un momentito cómo funciona una cámara. Una cámara es un recinto cerrado con un orificio en la parte frontal por donde entra la luz, ¿vale? De manera que si nosotros tenemos objetos en la escena, aquí tenemos nuestro recinto cerrado, nuestra caja, esta carcasa cerrada, impide el paso de la luz por todos los sitios, salvo por este orificio central, por este orificio de entrada, que sería este. Y un rayo de luz que procede de aquí se proyecta en la parte de abajo, y un rayo de luz que proviene de la parte de abajo de la escena se proyecta en la parte de arriba del sensor, ¿vale? Aquí está al revés, ¿vale? Tenemos el sensor, este sería el agujerito con el cristal, con la lente, simplificado, y esto sería el chip que está dentro, el sensor, donde llega la luz. Esta rayita de aquí sería el eje, la dirección en la que mira, ¿vale? De manera que un rayo de luz que provenga de la escena recorre este trayecto, pasa por la lente y se proyecta en este punto de la superficie fotosensible. ¿Cuál es el problema de una cámara? Solo una cámara. Pues que la luz que se proyecta en este punto no sabemos si viene de aquí, de aquí, de aquí o de aquí. Es decir, un objeto que esté situado aquí se proyecta aquí. Un objeto que esté situado ahí se proyecta aquí, ¿vale? Es lo mismo que la sombra de la mano, ¿vale? La mano está aquí, fijaos en este sitio, ¿vale? La mano está aquí y se proyecta su sombra aquí, pero también se proyecta su sombra ahí si la mano está en cualquiera de estos sitios, ¿vale? Por tanto, la distancia a la que estamos de la pantalla no la podemos averiguar porque siempre se proyecta en el mismo sitio. Si se proyectase en sitios distintos, yo sabría, pero si se proyectan siempre en el mismo sitio, no tengo información para saber en qué posición de esa recta está. ¿Cómo podemos averiguar entonces a qué distancia se encuentra un objeto de la cámara? Con dos imágenes, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si tenemos dos ojos, si tenemos dos puntos de vista? Pues si tenemos un objeto situado dentro del campo de visión de las dos cámaras, lo que ocurre es lo siguiente. Con el gráfico de la diapositiva de antes, vemos que ese objeto, la luz, llega a la lente y se proyecta mediante esta recta que une el objeto y la lente en este punto del sensor, ¿vale? Ese mismo objeto, en otra cámara situada en otro sitio, como hay otro punto de vista, la proyección es en otra coordenada. Fijaos que aquí se proyecta en la parte derecha y aquí se proyecta en la parte izquierda. De manera que este punto, tomado con aquella cámara, aparece en otro sitio de la imagen, ¿vale? ¿Lo veis? Desde dos puntos de vista, un mismo objeto se proyecta en dos sitios. Entonces, si yo sé en qué dos sitios distintos se ha proyectado, yo puedo saber a qué distancia está. Veamos, ¿cómo puedo averiguar a qué distancia estaba este objeto? Pues con la ecuación de la recta, ¿vale? En matemáticas, la ecuación de la recta, una recta queda definida por dos puntos y yo tengo el punto del objeto en la cámara, en la primera vista, y el centro de la lente de esa cámara, ¿vale? Entonces, viéndolo en esta imagen de aquí, yo tengo el punto del objeto en esta imagen y su centro de la lente. Entonces tengo una recta y esta recta la prolongo, ¿vale? Clico y la prolongo. Ahora me voy a la otra cámara y hago lo mismo. Tengo esta recta definida por estos dos puntos y la prolongo. Pues donde se cortan es donde estaba el objeto, ¿vale? Entonces la intersección de esas dos rectas, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, matemáticamente es una cosa relativamente sencilla, ahí es donde estaba el objeto. Y por tanto yo tengo en mi sistema 3D, X y Z, las tres coordenadas del punto, y por tanto puedo saber
la z, a qué distancia se encuentra ese punto. ¿Vale? En el tema del 3D, nosotros con esta coordenada z averiguamos cosas y podemos hacer cosas, como la aplicación que os he dicho antes de las instalaciones eléctricas, muchas otras más cosas, ¿vale? Jugar, por ejemplo, con la Kinect, que después veréis una aplicación también muy interesante, porque eso permite conocer pues cómo nos vamos moviendo, que a partir de una cámara nada más es muy complicado. Bien, pues en el tema del 3D. En el tema del 3D hay como dos subdisciplinas. La disciplina de obtener información para hacer cosas o la disciplina de presentar esa información 3D para que un usuario tenga una mayor calidad de percepción de la escena, lo que sería el cine 3D o la televisión 3D. ¿Vale? Para poder tener un display, mostrar algo en 3D, ¿vale? Necesitamos suministrarle al ojo derecho lo que vería si estuviera realmente en la escena y al ojo izquierdo lo que vería si estuviera realmente en la escena, ¿vale? Nosotros cogemos esa escena con dos cámaras y después hay que hacer un dispositivo de visualización que le proporcione esas dos informaciones y que no se mezclen, ¿vale? Entonces, la visualización 3D, han habido diversas tecnologías a lo largo del tiempo, ¿vale? Unas son las gafas del cine cuando nosotros llegamos. Esas gafas están comunicadas con la cámara del proyector y se van cerrando y abriendo a una velocidad muy rápida para que nosotros no lo percibamos y al mismo tiempo van proyectando sobre la pantalla del cine una imagen o la otra, la del ojo derecho y la del ojo izquierdo, ¿vale? Hay otras técnicas más sencillas, esas necesitan unas gafas, unas gafas que se llaman activas, ¿vale? Hay otras técnicas más sencillas como son las técnicas con las gafas de este tipo que ya conoceréis, las del cristalito rojo y azul, que os vamos a dejar para que veáis una imagen, ¿vale? Lo percibís en 3D. Este sería el sitio ideal, más o menos por aquí, para verlo. Tenéis que concentraros, un poquito más centrados. ¿Tenéis sensación de que hay letras más próximas? Más lejos, muy bien, ¿vale? Más lejos. Estas, las más grandes, las debéis ver en la pantalla, ¿vale? A la distancia de la pantalla. Y lo otro más lejos, ¿vale? ¿Sí? ¿Todos que sí? Vale, pues les dejáis las gafas a los demás y así el cerebro está aprovechado aquí para mandar sobre el rojo la imagen del ojo izquierdo. Las gafas tienen el rojo en el ojo izquierdo. Mandamos la imagen que se vería desde la cámara izquierda sobre la luz roja. Y la imagen que se vería en la cámara derecha se manda sobre la luz complementaria al rojo, que es el turquesa, ese color entre azul y verde, ¿vale? Que es el complementario al rojo. Entonces se utiliza esa técnica de mandar por una banda de colores la luz de la imagen de un ojo y por la otra banda de colores la imagen del otro ojo. Vamos a ver el cálculo de la distancia, ¿vale? Entonces, bueno, venid aquí si queréis, os levantáis y venís aquí. ¿Venís? Sí, venid. Unos cuantos. Vamos a coger un metro, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las dos cámaras funcionando, ¿vale? Van dos cables al ordenador y estamos viendo las dos imágenes aquí. La imagen de la cámara izquierda y la imagen de la cámara derecha, ¿vale? En esta tercera imagen tenemos la composición de las dos y en color la distancia, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo coloreamos esa información para que nos aporte información? En la temperatura nosotros tenemos una imagen y con el color mostramos la temperatura, y aquí tenemos la imagen y con el color mostramos la distancia a la que nos encontramos de la cámara, ¿vale? Entonces, esa diferencia de coordenadas es la que nos permite averiguar la profundidad, ¿vale? Entonces, ahora yo con el ratón me puedo colocar sobre un punto que tenga color, que es el que he podido averiguar la distancia, y aquí en la R me dice la distancia a la cámara, ¿vale? Entonces, ¿me ayudas? O al revés, yo me pongo aquí y tú te vas allí y te pones en la esquina aquella. No, donde está el ratón, mira, fíjate aquí, ¿ves el ratón? ¿Vale? Ahí, donde te indica él. Tienes que soltar el metro ahora. Vale, muy bien. Entonces, bueno, esto, exacto. Espera. Aquí lo pongo aquí, estás tapando la cámara. Sí, aquí. Vale. Ahí, ¿qué distancia nos dices tú? 309. 300. 9, 10. 380.
De 300 a 300. Estás en medio de la mesa. Espera, tira, exacto, ahí. Muy bien. Baja el ratón abajo. 124, 25. Sí, 25. ¿3 cuánto? 25. Ahí está. Vale, está diciendo 312. 312. ¿Vale? Fijaos. No es exacto, pero nos da una información de a qué distancia estamos. Si